Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nuevamente gracias a Goltec por la invitación a este seminario en línea como partner top dentro de la región Mesoamérica. Es un gusto para mí compartir el foro con todos ustedes y sobre todo en un tema que me apasiona bastante, que es la parte de manufactura, muy enfocada al sector tanto médico, dispositivos médicos, como piezas de herramientales como lo son moldes y troqueles. Vamos a ver qué características o qué peculiaridades tienen en común estas dos áreas y por qué es que con nuestra tecnología pues justamente podremos revolucionar o podemos innovar dentro de nuestras compañías. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ejecutivo de desarrollo de partners para la región de Mesoamérica y en conjunto con Goltec, pues mi trabajo es llevar estas soluciones y darles todo el soporte que necesiten sobre el portafolio de manufactura que Siemens Digital Industry Software tiene para ustedes. Y cuando hablamos de Siemens, en muchas ocasiones, lo primero que en ocasiones pensamos o se viene a la mente, pues es toda la parte de automatización, motion control, que inclusive tenemos en los equipos NCS. Sin embargo, hoy Siemens va mucho más allá. Somos una compañía de tecnología con más de 170 años en el mercado, más de 100 años en el país y que hoy en día hemos logrado constituir en la parte de industria digital, específicamente para software, toda una gama y una serie de herramientas que nos han permitido no solo digitalizar productos y procesos, sino llevar toda una transformación digital con miras hacia la nube a cualquier tipo de empresa. Esto lo hacemos de la mano de nuestra oferta, de nuestro bastión que va hacia la nube llamado Accelerator, con el cual prácticamente cualquier área, región o proceso de tu compañía lo podemos digitalizar, flexibilizar para que se adapte a los cambios de tu compañía y de la industria en la que tú participes y sobre todo hacerlo un ecosistema flexible para que nuestras aplicaciones puedan comunicarse con los diferentes sistemas o aplicaciones que tú pudieses ya tener dentro de tu compañía o dentro de tu negocio. Es decir, complementamos bastante bien lo que hoy en día podrías tener o hacia la parte digital, las herramientas que ya tengas implementadas. ¿Y cuál es el verdadero valor agregado que ofrecemos de la mano de Goltec? Principalmente el que hoy en día, al ser una compañía de tecnología, conocemos no solamente cuáles son las tendencias y, digamos, las mejoras y hacia dónde se está moviendo el mercado en términos de digitalización de ciertas herramientas, sino que hemos logrado, de la mano con nuestro equipo de expertos, identificar justamente cuáles son esas tendencias, cuáles son esos retos y cuáles son esos vientos de cambio que se avecinan para los diferentes sectores, industrias que tenemos a nivel global y específicamente en el país. Esto nos permite que específicamente para cada uno de los sectores industriales en los que ustedes participan, nosotros podamos ofrecer soluciones a la medida o un plan de digitalización que les permita hacer frente a los retos actuales, que les permitan ir a la vanguardia de todos estos cambios y olas digitales y que justamente les permitan llevar esta transformación de manera gradual, enfocándonos en los retos que tienen actualmente con miras a poderse robustecer como empresa en un futuro. Este conocimiento, precisamente, como vemos en pantalla, a través de la metodología de hilos digitales y gemelos digitales, nos permite identificar en dónde está tu compañía en términos de digitalización, cuáles son tus retos, cuáles son tus asuntos críticos de negocio y de ahí poder labrar en conjunto contigo un plan de transformación digital que te permita ir incorporando diferentes herramientas, ir cambiando tu negocio con miras a que pues tengamos lo que tanto anhela toda la industria actual, que es la industria 4.0. Esto nos permite digitalizar desde lo que sucede en el piso de producción hasta pues prácticamente conectar las oficinas de ingeniería, las oficinas comerciales, todo lo que sucede en la planta o en nuestro negocio en función de poder optimizar nuestros productos, procesos y su manufactura. Y específicamente en la parte de manufactura es en donde hoy nos centramos hablando de dos industrias que son de suma relevancia para nuestra región.
¿Por qué? Porque como somos un país manufacturero, obviamente el estar a la vanguardia y el poder ofrecer un valor agregado en la fabricación de componentes, tanto de industria médica como de moldes, troqueles y herramientales en general, es fundamental, ya que precisamente nuestra posición privilegiada en la geografía nos permite poder expandir tu negocio hacia otros horizontes y es precisamente un poco de lo que hoy vamos a hablar, de cómo nuestra tecnología te puede ayudar en ese proceso de expansión. En términos de manufactura, lo que nosotros buscamos y nuestro objetivo es justamente a través de nuestras herramientas, del portafolio de soluciones que tiene Siemens específicamente para la parte de manufactura, ayudarte a reducir el tiempo de mercado, el lanzamiento de productos, el poder optimizar tus procesos y que tú tengas un gemelo digital no solo de cómo se va a fabricar el componente, sino también cómo será su producción una vez que ya la lances a un volumen masivo y que puedas eliminar ciertos errores que en ocasiones no nos damos cuenta ya hasta que estamos haciendo estas corridas de prueba o que el producto está en producción. Todas estas metodologías y nuestro objetivo es que esto en algún punto muy cercano te pueda ayudar a expandir tu negocio. Para nosotros es muy gratificante ver como clientes que se dedican al mecanizado en general, que tienen centros de mecanizado de 2 y 3 ejes, posteriormente una vez que implementan nuestras herramientas, que comienzan con esta parte de digitalización y optimización de sus procesos, al término de un año o dos, ya no solamente tienen ese tipo de equipos, sino que tienen máquinas más complejas, otros procesos como tornos, máquinas de 5 ejes, y que ya no solamente se dedican a la producción, sino que esto les abre un panorama mucho más amplio para poder ir a un sector mucho más especializado, como lo es dispositivos médicos, moldes, troqueles y herramientales. Y específicamente en la parte de manufactura, nuestra solución top en el mercado, muy bien posicionada desde hace ya bastantes años. NX nos permite abrir esta puerta o poder liberar este potencial para todos y cada una de las compañías que están llevando este proceso de fabricación o que quieren comenzar a especializarse en un sector tan específico como los que ya he mencionado. Nuestra compañía, nuestra solución no es una solución reciente, es una solución que ya trae una gran tradición, más de 50 años en el mercado de software CAD-CAM, CAD-CAM, específicamente la parte CAM, nos permite hoy en día pues tener una gran presencia y este es uno de los paradigmas que me gusta romper en este tipo de charlas, en este tipo de seminarios, porque no solamente hablamos de que nuestra solución de manufactura se utiliza en industrias de gran renombre, como lo es la aeroespacial y la automotriz, sino que también ustedes pueden notar que nuestro modelo de tecnología permite flexibilizarse a tu negocio. Entonces, no importa si eres un taller pequeño, mediano o que estás enfocado en una industria diferente a lo que típicamente nos han encasillado por muchos años, nuestra solución te va a permitir tomar y aprovechar al máximo todas estas ventajas, todos estos beneficios de nuestra aplicación. Inclusive podrás ver que hemos ampliado nuestro rango de aplicaciones de tal manera que hoy, no importando lo que te dediques, no importando el tamaño de tu taller, la complejidad de tus productos, máquinas o procesos, tenemos una herramienta dentro de NX, en específico en la parte de manufactura, que te puede ayudar a mejorar tus procesos. ¿Y cuál es ese diferenciador? ¿Qué es lo que nos hace brindarte una herramienta que te da todas estas promesas y te permite lograr esos beneficios? Principalmente que justo para una industria como la que hoy estamos hablando, dispositivos médicos y herramientales, tenemos la característica de poder proveer acabados de alta calidad, que son críticos para ambas industrias. Tener estrategias de maquinado que me permitan lidiar tanto con materiales complejos como con materiales de última generación, materiales endurecidos, y que esto me permita sacar al máximo el mayor provecho tanto de la máquina como de las herramientas que estoy utilizando en mi proceso de corte. Y claro, otra vez, en muchas ocasiones cuando escuchan la palabra NXCAM, los programadores convencionales tienden a pensar que es algo muy complejo. Sin embargo, hoy en día nuestra solución es totalmente adaptable
inclusive con miras al maquinado de producción, en donde puedes hacer una programación rápida, segura y eficiente, tanto de piezas y geometrías sencillas como piezas y geometrías complejas, hasta pues prácticamente geometrías mucho más especializadas, como lo vemos en el extremo derecho de la pantalla, en donde podremos realizar trayectorias, otra vez, especializadas, complejas, de alta calidad, con una gran calidad superficial, de una manera sencilla, inclusive incorporando herramientas muy específicas para sectores como lo puede ser el sector médico, como lo puede ser el espacial, y esto pues nos permite llevar este corazón de nuestra tecnología hacia los diferentes tamaños de empresa o hacia las diferentes máquinas y procesos que tú pudieras tener. Sin embargo, el gran diferenciador que hoy en día tenemos con NXCAM no es solamente ofrecer trayectorias de alta calidad, trayectorias flexibles, optimizadas y que tú puedas tener todo un gemelo digital de tu producción o de tu producto, sino que también hemos incorporado a lo largo de todos estos 50 años eh, soluciones y funcionalidades que te pueden ayudar a sacar al máximo el provecho de tus equipos y optimizar tu operación, desde la incorporación, por ejemplo, de procesos multitarea, como puede ser torno con herramientas vivas, herramientas específicas que me ayuden a tener un mejor procesamiento de barrenos y taladrados, muy aplicable en la parte de herramientales, la incorporación de herramientas para programación de electroerosionadoras por hilos, hasta pues últimas adiciones y mejoras como lo es la parte de librerías, de herramientas en la nube, la simulación no solo de los movimientos de la máquina, sino también de su comportamiento basado en el código G, postprocesadores en la nube, inclusive el tema de un machine proving que me permita hacer la metrología, las rutinas de metrología de las piezas que estoy fabricando para concentrar y consolidar todo mi proceso en un solo equipo. Entonces, todas estas capacidades son las que están disponibles para ustedes y específicamente cuando hablamos, ya para entrar un poquito más en materia de mecanizado de componentes médicos o de lo que es la industria de herramientales, un punto importante es que en ambas industrias utilizamos materiales complejos, materiales endurecidos, materiales que tienen ciertas características y retos a la hora de mecanizarlos. Y es aquí en donde nuestros patrones de mecanizado, específicamente estrategias de desbaste, nos permiten optimizar al máximo el tiempo de estos procesos, no solamente explotando las características de nuestros cortadores, sino también con trayectorias efectivas que nos permitan optimizar el tiempo, tener menores tiempos ciclos de mecanizado y obtener resultados que me favorezcan justamente en los procesos posteriores, como lo es la parte de los acabados, en donde justamente cuando hablamos de un dispositivo médico, como puede ser una guía quirúrgica, como puede ser una prótesis dental removible o como puede ser un implante, o una prótesis, ya sea de cadera, de codo o de rodilla, tibial. Tenemos geometrías sumamente complejas porque estas prótesis se asemejan en su geometría a formas que tenemos en nuestros tejidos óseos. Entonces eso requiere que al momento de que hagamos una trayectoria no solo tenga una trayectoria con alta calidad, sino también una trayectoria que se adapte de manera sumamente fácil a esa complejidad sin que el usuario tenga que pasar demasiado tiempo preparando o generando configuraciones que le permitan lograr el resultado que está buscando. Entonces esto nos permite que el programador pueda obtener un resultado muy bueno con una interacción mínima por parte del usuario justamente para lograr una trayectoria de alta calidad, dándole todo el control de poder manipular cada aspecto dentro de la trayectoria, aproximaciones, retracciones, etcétera. Y claro, con la tendencia que hoy en día tenemos de que no solo buscamos que nuestra tecnología se adapte a las diferentes retos que podemos tener en el taller, sino que también buscamos que nuestra tecnología se adapte a las tendencias de la industria, como lo es la nube. Entonces, hemos incorporado funciones que ahora nos permiten tener una mejor administración de nuestros talleres. Como sabemos, las herramientas en este tipo de industria pueden ser muchas, muy variadas y complejas. Y una mejor administración de qué es lo que vamos a utilizar programa a programa, producción a producción, es fundamental.
Para eso, hoy en día hemos incorporado la administración dentro de la nube, en el cual no solamente podemos colaborar mejor con todo el equipo de programación o de fabricación, sino que también podremos obtener datos relevantes de las herramientas de sujeción, de la configuración del cortador, y en lugar de tenerlo almacenado de manera local, lo podemos poner en una nube en la cual todos podamos colaborar y tener un mejor control de justamente esos cambios y modificaciones que hagamos en el setup o la configuración o la puesta a punto de nuestras diferentes herramientas. Cuando hablamos ya específicamente de procesos de 5 ejes, específicamente cuando trabajamos con este tipo de piezas médicas en donde pues los famosos filos o las famosas aristas vivas juegan un papel relevante en el funcionamiento del componente, la programación de este tipo de trayectorias para poder generar, llamémoslo así, un desbarbado o una limpieza en estas aristas es fundamental. Así que tenemos esa posibilidad de no solo tener una trayectoria fácil y de alta calidad para superficies complejas en 5 ejes, sino que también de la misma manera podremos hacer este tipo de limpiezas con los asesores y las estrategias optimizadas y dedicadas que tiene NX para poder realizar este tipo de limpiezas en un par de clics, automatizando justamente o basándose en la geometría que tenemos de nuestro producto. Cuando vamos hacia otro tipo de procesos, hoy en día la aplicación nos permite, otra vez, que en una sola plataforma yo pueda comenzar a manejar procesos más complejos como lo es los procesos de torneado y fresado con trayectorias o patrones mucho más complejos, de tal manera que no solo sigamos esta filosofía que algunos fabricantes de herramientas llevan de tener los procesos consolidados en un solo equipo, sino que también eso mismo hoy lo podemos hacer dentro de NX. De tal manera que lo que yo he diseñado como prótesis, como dispositivo médico, como parte de una herramienta mental, ese mismo modelo lo llevo a un entorno de manufactura, ya sea de fresado, de torneado, de fresa torno o de erosión por hilo, en un mismo ambiente, con un mismo archivo, con un mismo modelo, y eso me permite que cuando se realice un cambio o una mejora en el producto, prácticamente toda la programación de estos procesos se actualice al instante y de manera ordenada, ayudando así justo a evitar esos errores y retrabajos que típicamente tenemos cuando hay una desconexión entre el modelo CAD y la programación. Eh, Hablando ya un poco más de 5 ejes, específicamente en la industria de moldes, todos sabemos la aplicación de los 5 ejes no solo nos permite generar trayectorias mucho más complejas, sino también poder utilizar herramientas más pequeñas que reduzcan la vibración, que eliminen pues ciertas marcas que se generan al momento de utilizar o al tener que utilizar una herramienta mucho más larga. Sin embargo, cuando un programador que típicamente ha trabajado con equipos de 3 ejes o programación en 3 ejes y tiene que pasar a los 5 ejes, uno de los principales retos con los que se encuentra o uno de los principales paradigmas con los que se encuentra es la complejidad en esta programación. Así es que NX permite, a través de sus herramientas de conversión de toolpaths, que el programador continúe trabajando o programando las superficies y trayectorias, por ejemplo, de un portamoldes o de un inserto o de una pieza en una trayectoria de 3 ejes regular, y el software automáticamente le ayudará, basándose en la configuración de la herramienta, a realizar las inclinaciones y rotaciones que sean necesarias para evitar cualquier colisión en el modelo. Entonces, eso también facilita que la preparación y el tiempo de programación o el tiempo que nos toma programar y llevar a que la máquina comience a cortar se reduce drásticamente, ya que no tenemos que pelearnos con configuraciones muy complejas, sino que el mismo software con estas asistencias permite acelerar y agilizar el proceso. Y cuando hablamos de aplicaciones muy específicas, hoy en día en nuestro portafolio de NX Manufacturing nos permite ir mucho más allá, permitiendo que en esta misma integración de procesos no solo tengamos la posibilidad de programar procesos de fresado asistidos a través de un robot, sino también buscar la manera de que esto sea de forma colaborativa, por ejemplo, para operaciones de pick and place. Todo dentro de una misma plataforma. Entonces, si lo vemos de manera resumida, hoy en día la oferta que tenemos
para el ámbito de manufactura, de mecanizado, va mucho más allá de un software CAD/CAM. Hoy ofrecemos una plataforma que te permite digitalizar cualquiera de tus procesos y que tengas la seguridad de que esa plataforma tan robusta y confiable te ayudará a crecer al mismo ritmo o a la par que crece tu negocio, tu taller o tu compañía. Justo para poder hacer frente a estos retos, cada año nosotros nos empeñamos en mejorar y agregar herramientas de valor para nuestros usuarios. Principalmente ahora, volviendo al tema de la nube, lo que podemos ofrecer o una de las grandes ventajas es que ustedes como usuarios pueden adquirir un licenciamiento basado en la nube, con lo cual justamente la adopción de esta tecnología es mucho más rápida, mucho más amigable, en la cual ustedes pueden utilizar ya soluciones muy paquetizadas que le den acceso a un gran número de estas aplicaciones basados en un costo mucho más accesible y sobre todo pues, un licenciamiento basado en la nube, con lo cual la portabilidad de tu solución sea mucho más dinámica. Es decir, si yo trabajo en mi estación de trabajo, en mi taller, y posteriormente necesito continuar mi trabajo en oficina o fuera del taller, este tipo de licenciamiento de la nube me da esa portabilidad, más otros beneficios como un data management integrado que me ayude también a llevar un mejor control de la gestión de los datos o del ciclo de vida de mi producto. Y claro, podemos complementar estas herramientas con muchas más soluciones que justamente viven en la nube que me permitan pues acceder de manera libre o bajo demanda a funciones mucho más avanzadas de mi software. Sin embargo, sabemos que hoy en día las tendencias de la industria no solo van hacia la nube, no solo van hacia la digitalización. Hoy algo que de todo o que escuchamos de todos los días y escuchamos de todo el mundo es las integraciones y cómo es que la inteligencia artificial puede ayudarnos en nuestro negocio. Y Siemens, al ser una compañía tecnológica, entiende muy bien esta premisa en donde hoy en día no solamente ofrecemos una inteligencia artificial para que te ayude a buscar o a ejecutar un comando, sino que también, en este caso con Copilot, el usuario tiene la posibilidad de poder consultar procedimientos, de poder recibir asistencia de cómo utilizar cierta herramienta o cierta aplicación. Inclusive directamente el Copilot te ayuda a ir directamente a ese comando, a aplicar ese comando o simplificarte algún procedimiento. Entonces, si yo tengo o hago una consulta en mi ayuda integrada del software, mismo Copilot puede ayudar a simplificar ese texto o ese, llamémoslo así, cúmulo de información que venga del menú de ayuda, lo procesa para mí y me ofrece pues un procedimiento mucho más simplificado. Entonces eso también ayuda a agilizar los temas de consulta técnica que tengamos dentro de nuestra aplicación o en el mismo centro de soporte. Como lo mencionaba previamente, el tema de las herramientas en la nube es algo que también tenemos incorporado ya desde hace algunas versiones en donde tú puedes tener toda esta configuración de tus diferentes herramientas desde una nube con la cual puedas tener una mejor administración de tus herramientales, de los herramientales que tienes montados en las máquinas y que de ahí puedas gestionar mejor esos diferentes cambios que tus programadores o tus operadores puedan solicitarte, con tal de que tú tengas ese gemelo digital al 100%, de que tal cual el ensamble que tengo montado en la máquina es el ensamble que tengo en mi nube de herramientas y que también es el que estoy utilizando en la programación para tener una trayectoria segura y eficiente. Ahora, esto es un poco el preámbulo de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero ¿cómo se ve aplicado todo esto a un dispositivo médico? Y esta es la siguiente parte, la segunda parte de esta charla, en donde vamos a tomar como caso una pequeña prótesis, un componente que justamente forma parte
de una prótesis. Sin embargo, como pueden ver en pantalla, es un componente que tiene ciertas características, no solo el material, sino también ciertos features en donde todas estas herramientas, todos los retos que un programador podría encontrarse al momento de generar las trayectorias de este mecanizado, pues muy fácilmente con las herramientas de NXCAM los podrá sortear. Y no, nuevamente, esta siguiente demostración que veremos la aterrizaremos un poco a un dispositivo médico, como vemos en pantalla. Sin embargo, se encontrarán que en el camino hay ciertos puntos de convergencia entre la parte de herramientales y la parte de industria médica, principalmente las superficies y geometrías complejas. Por el lado de un dispositivo médico, como esta prótesis de rodilla o este joint, prácticamente esa superficie irregular debe ser tratada con patrones que le ayuden a justamente lograr ese acabado en el menor tiempo posible y con la mayor calidad superficial posible. Y es prácticamente la misma metodología que buscamos para un herramental, un inserto, un molde, un electrodo, en donde esas superficies complejas, la calidad, la precisión de la superficie resultante es clave para el funcionamiento del herramental. Aquí se ve involucrada la precisión, se ve involucrada justamente que en muchas ocasiones lo que buscamos es poder programar y poder comenzar a fabricar o a cortar el material lo antes posible. Entonces, no podemos pasar demasiado tiempo entre parte y parte porque son piezas únicas. Entonces, entre más rápido yo como programador pueda poner en función mi máquina, eso también se va a trasladar como un beneficio, como una mejora dentro de mi compañía en términos de ahorros. Y sobre todo, un punto importante es que ambos sectores, moldes, troqueles, herramientales y la industria médica, tienen mucho sustento en las mejores prácticas que tenemos, tanto en el taller como empresa, como nosotros como programadores. Mejores prácticas que van desde qué estrategias utilizar, cómo se comporta la herramienta o las herramientas ante ciertos escenarios, o simplemente cómo pueden ser esos procesos de fabricación que me ayuden a mí a reducir no solo el tiempo de programación, sino también el tiempo que el componente va a estar cortándose en la máquina. Entonces, esas prácticas justamente son las que nosotros podemos depositar dentro de nuestra plataforma, dentro de NXCAM. En este caso, una parte importante es que la configuración de nuestros proyectos de mecanizado son sumamente fáciles, son sumamente sencillas. ¿A qué voy con esto? Prácticamente lo que nosotros buscamos o lo que nosotros vemos en pantalla es una plantilla de mecanizado totalmente configurable hacia las capacidades de mi equipo, en el cual desde la nube yo puedo acceder a dichas plantillas o en este caso a esos modelos de máquinas virtuales. El sistema me da la posibilidad de filtrar por los diferentes tipos de máquinas, proveedores, etcétera. Y esto me permite justo no solo traer el gemelo digital de la máquina, es decir, el enclosure, la bancada, el spindle, los movimientos, sino que me permite traer toda la información del equipo, capacidades en desplazamientos, avances, revoluciones, la cantidad o el número de pockets disponibles para montar en la máquina, de tal manera que toda esa información de cómo se comporta mi equipo en la vida real, simplemente lo escojo dentro de mi nube o dentro de mi reservorio de modelos, lo deposito y lo coloco dentro de mi proyecto de mecanizado. Una vez que dentro del proyecto ya tenemos definido el equipo que voy a utilizar, justamente una de las grandes ventajas que tiene NX es llamémoslo así, la gran base o los cimientos que tiene en la parte CAD o en la parte de diseño. De tal manera que el usuario, una vez que ya tiene este entorno en donde va a trabajar, que es la máquina, puede comenzar a traer diferentes geometrías. La pieza que va a maquinar, los stocks, las sujeciones, de tal manera que podamos tener una representación uno a uno de todo lo que tengo montado o que tengo dentro de la máquina de manera digital o de manera virtual para poder
evitar o para poder evaluar que mi operación es segura. En muchas ocasiones, cuando hablamos de equipos con bancadas muy grandes, podemos tener 2 o 3 prensas o diferentes piezas montadas en un mismo equipo. Así que el sistema, con toda esta potencia que tenemos de nuestro software CAD y el kernel de Parasolid, me permite traer todos estos objetos habidos y por haber que tenga dentro de mi máquina en el mundo real, configurarlos, posicionarlos y así evaluar que no importando si estoy haciendo un programa para todas las piezas o programas independientes, la operación del equipo es seguro y que no corro ningún riesgo para cualquiera de estos elementos disponibles dentro de la programación. Y para esto, justo cuando traemos esa geometría o cuando traemos esos modelos, el sistema me permite incorporar cualquier tipo de archivo CAD. Es decir, contamos con todos los traductores, contamos con todos los formatos existentes en el mercado y esto se basa en que justamente el 80% del mercado utiliza el kernel de Parasolids, que es el kernel desarrollado por Siemens. Entonces, eso les da la confianza de que no solo vamos a tener una traducción potente, sino que vamos a tener una integridad en los datos que estamos trayendo para nuestra plataforma, en el caso que ustedes utilicen un CAD diferente. Sin embargo, si utilizas NX CAD o Solid Edge, directamente la información y los modelos se pueden cargar dentro de mi plataforma CAM para, como podemos ver en pantalla, de manera muy dinámica, como si estuviera jugando con unos Legos, posicionar, rotar, inclinar, hacer el acomodo que yo necesite, tanto de la pieza como de las diferentes sujeciones. Y claro, como son diferentes geometrías las que se ven involucradas, el mismo sistema me permite indicar cuál es la pieza de trabajo, cuál es el stock o el bloque de material con el que voy a empezar a trabajar y cuáles son las herramientas o los fixtures que voy a tener dentro de la programación. Esto para asegurarme que la programación es 100% segura. Y finalmente, esas mejores prácticas que yo tengo dentro de mi taller, pues también las puedo depositar dentro del mismo entorno de programación a través de estos métodos, en los cuales el sistema puede llamar o puede activar ciertos ciclos específicos dentro de la máquina. Hablando de máquinas numéric o máquinas con control numérico, como son los equipos de MG, al momento de que yo, por ejemplo, tengo estas prácticas de que el desbaste deje 1 milímetro de sobrematerial, el semiacabado medio milímetro y a lo mejor un acabado final solamente deje 1/10, esas características de mecanizado, las tolerancias y demás, las puedo depositar a través de estos métodos que mencionaba anteriormente. Y lo que va a hacer el sistema es respetar esos métodos de fabricación. De tal manera que cuando yo genere una operación de desbaste con ese método, con esa etiqueta, toda esa información se inyectará dentro de la operación. ¿Qué ventaja tengo? Pues justamente que no solamente va a inyectar esos parámetros de avances, velocidades, espesores, tolerancias, sino que eso, específicamente con los equipos de MG y Sinumeric, llevan a que al momento de postprocesar la máquina entienda los ciclos de alta velocidad con los que puede contar mi control. Entonces, desde aquí yo puedo comenzar a configurar y activar ciertos parámetros que están disponibles desde la máquina para que prácticamente el programa se vaya limpio y transparente al control y todo lo que yo ya estoy visualizando aquí dentro de pantalla sea exactamente lo que va a hacer el equipo. Entonces estos métodos no solamente me ayudan a mantener las mejores prácticas de mi taller, sino también me ayudan a conectar con esas características clave de mi máquina herramienta. Y para hacer nuestra programación mucho más segura, mucho más fácil, justamente hemos incorporado elementos de inteligencia artificial para los programadores. En este caso, llamémoslo así, cuando definimos una trayectoria o un proceso de mecanizado, manejamos entre 15 y 20 parámetros. Sin embargo, esos 15 o 20 parámetros forman parte de una lista mucho más grande de parámetros que en este caso en XCAM nos permite manipular. Pero esos 15 o 20 son los que de cajón yo siempre modifico. Entonces, el sistema hoy en día, mediante la inteligencia artificial, no solamente nos permite acelerar o dar una mejor atención a los clientes en términos de procedimientos, sino que también en la parte superior tenemos funciones que te permiten predecir cuál será la siguiente operación que puedes utilizar. Y dentro de esa misma entorno, dentro de esa misma metodología,
Una vez que tú utilizas esa operación que te está sugiriendo el sistema mediante la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial comienza a aprender de ti. De tal manera que, como vemos en pantalla, cuando tú modificas una operación, el mismo sistema va aprendiendo de ti cuáles son los parámetros que constantemente modificas o actualizas de esa operación. Y en lugar de que vayas buscando parámetro a parámetro, ahora tenemos una pestaña llamada Prediction, en donde esta inteligencia artificial lo que hace es traer todos esos parámetros, esos 15 o 20 parámetros, o la cantidad de parámetros que tú siempre modifiques de esa operación, y te lo pone en una pestaña ya consolidada. Eso evita que el usuario tenga que estar brincando entre una y otra pestaña o secciones de la configuración de la estrategia. Y en el caso, por ejemplo, de una trayectoria, simplemente voy a la pestaña de predicción, coloco los parámetros que ya me está dando ahí el software, que son los que identifica que siempre manipulo, y así más rápido puedo hacer mi programación y me aseguro de siempre modificar, digamos, los parámetros de base con los que sé que la operación va a trabajar en los niveles óptimos posibles. Claro, en cualquier momento el usuario puede ir a cualquiera de los otros apartados y comenzar a hacer esos ajustes finos. Sin embargo, esto simplifica la vida del programador, estandariza justamente todas esas operaciones y esas buenas prácticas que a veces tenemos en el taller, y esta es una muy buena forma de gestionarlas, mantenerlas y dejarlas disponibles para el resto de los programadores. Una vez que ya tenemos estas estrategias, un punto importante para nosotros dentro de esta industria de mecanizado, específicamente cuando hablamos de dispositivos médicos o de herramientales, es el manejo óptimo de materiales. ¿A qué me refiero con este manejo óptimo de materiales? A veces el mecanizado no comienza desde un bloque cuadrado, a veces tiene ciertas características, y a razón de que nosotros vamos programando y generando estas diferentes operaciones de desbaste o acabado, el mantener o tener esa representación del stock o del remanente de material lo más optimizada y realista posible ayuda también a que mi software genere trayectorias mucho más optimizadas o evitar movimientos innecesarios. Como podremos ver en pantalla, dentro de las herramientas de simulación, obviamente el sistema me permite hacer una simulación de todas las operaciones, pero algo con lo que nos encontramos en estas dos industrias es que en ocasiones esta simulación la necesito realizar en una operación previa, en una operación casi de las de hasta el final. Típicamente, en otras plataformas, el usuario tiene que esperarse hasta, si llamémoslo así, quiere simular la última operación del proceso, tiene que esperarse a generar toda la simulación de las operaciones previas para ver el resultado, para comenzar a ver cómo es el movimiento de esa operación. De nuestro lado, justamente las funciones de manejo de material dentro de NX permiten no solamente que las trayectorias se optimicen al restante de material que vemos en pantalla, sino que no importando si es una operación del inicio, del medio, del final, al momento de que yo cargo mi block de material o lo que llamamos IPW, In Process Workpiece, el sistema automáticamente me muestra el estado del material hasta esa posición. Entonces esto evita que el programador tenga que pasar horas y horas o minutos y minutos viendo una simulación de 40 procesos para poder evaluar justo cuál sería el comportamiento de esa última operación. No importando el orden de la operación, el sistema carga automáticamente ese stock, carga automáticamente esa geometría para ver precisamente cómo inicia, cuáles son las condiciones con las que iniciará ese proceso de mecanizado. Eso agiliza, pero también ayuda a asegurar que las condiciones que yo estoy viendo en pantalla son exactamente las que tendré dentro de la máquina, y pues obviamente pues a no gastar tiempo en una actividad innecesaria como es el visualizar una simulación una y otra vez. Como vemos en pantalla, si se dan cuenta, la programación de este dispositivo va avanzando palmo a palmo. Sin embargo, llegamos a un punto en donde se requieren ciertas operaciones muy en específico, como son los toolpaths o las trayectorias en 5 ejes. Esas trayectorias en esta industria, o en la industria tanto de dispositivos médicos como de herramientales, tiene
llamémoslo así, el objetivo de no solamente proveer un patrón mucho más fácil que me permita utilizar herramientas más cortas o poder llegar a ciertas áreas de la pieza sin tener que estar volteando o cambiando de posición el modelo. Aquí es donde sacamos al máximo las capacidades de nuestros equipos de 5 ejes, sino que también me permite tener el mismo flujo de trabajo, configurar la operación de 5 ejes de la misma manera que haría una operación de 12 ejes y 3 ejes. Entonces, esto rompe el paradigma otra vez de que la programación en 5 ejes es compleja. No es compleja, es mucho más completa, nos da mucho más poder, pero sigue esa misma lógica de facilitar la vida del usuario. Entonces, como vemos en pantalla, aquí dentro de los diferentes patrones y trayectorias que tengo para definir este tipo de herramientas o estrategias, el usuario simplemente selecciona las caras o las superficies que quiere mecanizar. No tiene que crear superficies de contención, no tiene que generar superficies adicionales, porque desde un inicio nuestra herramienta sabe que estas son caras que pertenecen a la pieza de trabajo y el cálculo lo hará de manera segura para evitar cualquier colisión o hará todo lo necesario para evitar cualquier colisión con la pieza o con las sujeciones. Entonces, todo este trabajo de agregar superficies y este retrabajo de generar más geometrías de soporte se ve erradicado dentro de NXCAM. Una vez que nosotros generamos, por ejemplo, el patrón de manera muy sencilla, indicando las superficies y cómo quiero conducir la herramienta, los resultados pues se generan de manera dinámica, de una manera muy precisa, y el usuario tiene todo el control de poder indicar el tipo de inclinación y los controles que quiere en las posiciones de la herramienta. Como podemos observar, lo que hace mi trayectoria de manera natural es simplificar o tratar de estabilizar al máximo la inclinación de la herramienta y solamente hacer esos movimientos en zonas donde sea estrictamente necesario. Entonces, con esto tengo una trayectoria que es estable, que me permite mantener, digamos, la pieza lo más rígida posible para obtener un mejor resultado, sin tener que invertir horas o sin ser un programador experto o con años de experiencia en la programación de trayectorias de 5 ejes. Sin embargo, cuando queremos tener más control sobre esta parte, es también el mismo software el que me da esos controles adicionales, que esta es la gran magia y en experiencia en más de 12 años programando, eh, lo que nos permite ser mucho más eficientes. El poder generar una operación rápida y precisa, pero en el momento que necesito comenzar a hacer esos ajustes y detalles muy precisos, el software me da todas esas capacidades sin necesidad de estarme peleando con múltiples comandos o tener que generar muchísimas más geometrías, líneas, puntos o superficies. Como vemos en pantalla, esta es la trayectoria original. Y si observamos en el control de ejes que estoy resaltando en este momento, en todo momento se está moviendo el eje B, que es la inclinación, y el eje C, que es la rotación. Lo cual está bien. Sin embargo, cuando hablamos de un dispositivo médico o si quiero mantener un mejor resultado en calidad superficial y precisión, tal vez lo que me convenga es evitar generar tantos movimientos de manera simultánea. Esto simplemente por un requerimiento de precisión y acabado superficial que estoy buscando dentro de mi pieza. ¿Cómo puedo generar ese control? ¿Cómo puedo tener ese control tan específico? Bueno, simplemente entro a mi aplicación, dentro de las mismas herramientas de conducción para controlar la inclinación y rotación de la herramienta, puedo hacer una interpolación paramétrica en el cual simplemente yo voy tocando los diferentes puntos de la trayectoria o diferentes puntos en la trayectoria y manualmente puedo acomodar la herramienta o la pieza según las necesidades o capacidades de mi equipo. Esto me permite indicar, como si estuviera poniendo ciertas marcas, qué va a suceder exactamente en esa marca, cuál va a ser la rotación, cuál va a ser la inclinación y así tener diferentes indicadores a lo largo del toolpath de cómo será el comportamiento o cuál será la posición de la herramienta. Topológicamente la trayectoria se mantiene exactamente igual, pero lo que vemos aquí en pantalla es que ahora la herramienta, o en este caso el eje de rotación e inclinación, se mantienen mucho más estables. Es decir, ya no tenemos este movimiento rotovasculante, sino que ahora el mismo software busca mantener a todo momento una inclinación de 80 grados respecto a la trayectoria original que estamos viendo nuevamente a continuación. Entonces, esto me permite utilizar una herramienta mucho más corta, tener un mejor acabado, una mejor precisión, sin invertir horas y horas
en mi programación. Simplemente con algunos clics logro un resultado de gran calidad. Y finalmente, cuando por alguna razón, como vemos en pantalla, yo ya he terminado de mecanizar la pieza, pero necesito llevarla a procesos aledaños, como puede ser tan sencillo como invertir la pieza para maquinar la zona donde le estaba sujetando, o llevarla a otra máquina, o llevarla a otro proceso, como podría ser un torneado o un fresatorno. Es importante que el remanente y el resultado de este primer mecanizado viaje y se compagine con la pieza para que en todo momento este resultado que vemos en pantalla sea el inicio o sea el material con el que yo iniciaré mi siguiente operación en otro equipo o en otra posición o en otra máquina. Entonces, manejar este tipo de materiales es crítico en estas industrias, dispositivos médicos y herramientales, de tal manera que, como vemos en pantalla, yo estoy terminando la programación de mi pieza, ya validé cómo es el proceso, ya tengo, digamos, esta primera operación finalizada al 100%. ¿Cuál es el siguiente punto? Voltear el componente para mecanizar la parte inferior y los demás features o características que tenemos en la pieza. Esto me puede llevar a que este proceso se haga en otra máquina o en otro setup con otra configuración o otra sujeción. Así es que de manera muy sencilla, el usuario simplemente toma la pieza, la reacondiciona, la posiciona en otro proyecto, en una posición nueva, con una sujeción diferente, como vemos en pantalla, pero en este caso, cuando vamos a comenzar el proyecto de mecanizado o esta siguiente operación de mecanizado, como podemos ver en pantalla, por default el sistema toma un bloque, lo cual no es correcto porque ya no es un bloque, ya es una geometría previamente maquinada. Y aquí es uno de los puntos críticos y clave del proceso y es una gran ventaja de NXCAM, que yo le puedo indicar que tome como referencia el resultado de algún proyecto de mecanizado, en este caso la operación anterior. El usuario simplemente indica cuál es el proyecto sobre el cual nos vamos a basar y ese stock de maquinado, ese remanente que salió de la primera operación o de la primera máquina, se viene aquí de manera automática, posicionándose de manera precisa y perfecta, basándose o con base en la geometría o el modelo 3D sobre el cual voy a trabajar. Esto no solamente va a permitir tener mayor precisión del remanente con el que voy a empezar a trabajar, sino que también, como vemos en pantalla, el cálculo de los toolpaths, de las trayectorias de mi mecanizado, sea basado 100% en ese remanente, esté optimizado y que la herramienta solamente corte donde deba de cortar. Así de sencillo, podemos, si hay algún cambio, por ejemplo, en la primera operación, si hay alguna operación, por ejemplo, alguno de esos barrenos, finalmente decidimos hacerlo acá, eso actualiza el stock o el material original que vemos en esta operación y después lo traslada a la siguiente operación para que sea calculado. Entonces, en todo momento yo tengo al 100%, llamémoslo así, los modelos vinculados y asegurándome que los cambios que haga en una operación se verán reflejados sin ningún problema en la siguiente. Como vemos un poco la historia de esta pieza que ya hemos casi terminado de mecanizar, el punto importante aquí es llevarlo hacia la máquina, llevarlo hacia nuestro centro de mecanizado. Sin embargo, hay una etapa previa que es fundamental y en donde NX es muy bueno, es donde tenemos una gran potencia, que es en la simulación de la máquina. No solamente simular la trayectoria, sino también simular qué sucede en el equipo, cómo se comporta el equipo ante cierto código, ante cierta rutina o ante cierto cambio de herramienta, o que también, si en algún momento yo hice una modificación dentro del control de mi máquina, al programa, y quiero validar ese comportamiento de manera segura en mi modelo digital, poder traer ese código, un código externo, y visualizarlo o evaluarlo dentro de NXCAM. Entonces, esta parte de validación va más allá de solo checar que no tengamos colisiones, sino también verificar la funcionalidad y optimización de nuestros procesos. Como vemos en pantalla, en este caso voy a pedirle al sistema que haga una simulación de máquina. En este caso me va a poner todo el entorno de la máquina en donde vemos del lado derecho. En este caso no solo es la simulación o el movimiento de qué sucede con la herramienta, sino que, como podremos observar, vamos guiando, vamos viendo línea a línea del código los diferentes movimientos y rutinas que está interpretando mi equipo CNC. De tal manera que si, por ejemplo, yo tengo que habilitar o deshabilitar algún ciclo, como puede ser
el ciclo de rotación. Esos movimientos, como los interpreta el equipo, los voy a ver aquí. De tal manera que si estoy optimizando, hay operadores sumamente experimentados que optimizan ciertas trayectorias, retracciones o posicionamientos. Si la máquina está ocupada y no quiero hacer pruebas al aire, que sería lo adecuado, traigo ese código que tal vez modificó por alguna razón el programador o el operador, lo meto dentro de NX y puedo visualizar esos resultados. Entonces, esto me genera al final del día este concepto de gemelo digital que me permite pues garantizar y hacer todas estas pruebas para asegurarme una operación óptima dentro de mi modelo. Y como pudimos ver, prácticamente desde la configuración de mi proyecto, la incorporación de mis geometrías, la definición de los parámetros de mecanizados ayudados por la IA y la optimización de trayectorias, hemos llegado hasta el punto en donde este código lo podemos meter al equipo CNC, a nuestra máquina herramienta, para pues lograr obtener la pieza final o el componente final de nuestra producción. En general, lo que DNX nos ofrece para la manufactura de estos tipos de componentes no solamente es una potencia en el software CAD, sino también la traducción de archivos externos, el poder manipular y modelar tanto piezas como ensambles en un mismo entorno, tener toda nuestra geometría disponible para si quiero hacer alguna modificación y el entorno de la máquina en donde lo voy a poder, donde voy a fabricar el componente, integrando todos los elementos, sujeción de herramienta, el fixture, los stocks, los diferentes elementos que tengo en mi entorno, inclusive llevarlo hasta un punto en donde yo pueda hacer una inspección en máquina para validar algún feature, alguna planicidad o alguna medición que sea crítica para esta pieza. En general o en particular, estos son los beneficios que ofrecemos para una industria tan específica como lo es moldes, troqueles, herramientales y dispositivos médicos. Sin embargo, vamos mucho más allá. Nos podemos adaptar a todo lo que haga tu taller. Nuestras soluciones hoy en día, al estar en la nube, se flexibilizan y adaptan a las capacidades que tú tienes. Entonces, no importando que tengas un centro de maquinado vertical regular, o una máquina 3+2, o una máquina vertical con 4 ejes, o una máquina muy compleja con un control complejo, es la misma solución, es la misma plataforma y nosotros nos adaptamos a tu proceso, no tu proceso a nosotros. Eso permite que puedas obtener y explotar al máximo pues todos estos beneficios y muchos más. Por mi parte, dejo mi información de contacto por si tienen alguna duda o pregunta. Claro, a través de nuestros socio estratégico Goltec, me pueden hacer llegar sus comentarios y nosotros estaremos mucho más que encantados de poderles visitar, de poder hacer algún taller, de que puedan inclusive tener la posibilidad de que ustedes puedan experimentar y probar nuestra tecnología y resolver cualquier duda en general que tengan sobre NX y toda su suite de manufactura. Por mi parte, pues nuevamente dejo mis datos de contacto: Juan Pablo Aguillón, Ejecutivo de Desarrollo de Partners para México, Centroamérica y Caribe. Un gusto, nuevamente gracias al equipo de Goltec y estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día.